Que es José Gobi. José Pablo acá de Kermés, te saludo. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo va? Bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno. José, queríamos charlar unos minutos con vos por esta nueva presentación que ha hecho la provincia de La Pampa en la Corte Suprema de Justicia para que, bueno, haga cumplir el fallo y con alguna prueba que ha presentado también. A ver, ¿por qué no nos contás? Bueno, si ustedes recuerdan, en el pasado abril de este año, nosotros hicimos una presentación ante la Corte Suprema de Justicia, donde utilizando información de la provincia de Mendoza, de organismos estatales de la provincia de Mendoza, lo que argumentábamos era que había agua suficiente en el sistema de embalses de los Nihuiles, esto es en la cuenca del Atuel, para que la provincia de Mendoza cumpliera con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2020, que establece que tiene que haber en forma permanente un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre la provincia de La Pampa y la provincia de Mendoza, para empezar a recuperar el ecosistema en territorio pampeano y que cesen los daños ambientales por falta de escorrentía del río. Entonces, en ese momento, lo que nosotros analizábamos era cómo estaban los embalses en ese momento, eh, las maniobras que venía haciendo Mendoza en términos de sobreriego, regaba chacras abandonadas, caminos, estaba aumentando el número de reservorios y demás, y lo que decíamos es, hay agua en el sistema, y Mendoza lo que está tratando de hacer es, de alguna manera, regar lo máximo posible para que cuando empiece la época de veda, que esto es alrededor de mayo, para que se recuperen los embalses y abra nuevamente la temporada de riego el 15 de agosto, no haya agua sobrante en los embalses para cumplir con el fallo. Sin embargo, nosotros, utilizando de nuevo, reitero, información oficial provista por distintos organismos del gobierno mendocino, lo que mostrábamos era que si Mendoza en ese momento, o sea, en abril de este año, cumplía con el fallo del 2020, no había ninguna afectación a su sistema de riego. O sea, podían cumplir con las demandas de riego que ellos tenían y a su vez cumplir con el fallo, y ello no afectaba la dinámica de los embalses. En esta presentación que acabamos de hacer, lo que demostramos claramente es que la proyección que nosotros habíamos hecho en abril de este año de cómo se iban a comportar los embalses durante la veda de riego y posteriormente el inicio de la época de riego a partir del 15 de agosto, eh, nos dio la razón. O sea, la realidad se comportó de la manera en que la provincia de La Pampa había pronosticado o proyectado que se iba a comportar. Y a su vez, lo que vimos es que Mendoza sigue haciendo una serie de manejos para que no haya, supuestamente desde la perspectiva de Mendoza, disponibilidad de agua para cumplir con el fallo, y estas maniobras, que nosotros las alertamos anteriormente, las documentamos y las presentamos nuevamente ante la Corte. ¿Cuáles son? Esto es lo interesante a indicar. Por un lado, Mendoza este año, perdón, extendió hasta mediados de mayo el periodo de riego del año hidrológico anterior. Esto para que se entienda. Generalmente la época de riego se extiende hasta fines de abril, porque ya a partir de fines de abril las plantas no requieren de riego. Sin embargo, este año, como había mucha más agua en el sistema, la extendieron hasta el 15 de mayo. Y a su vez, y esto es lo interesante, lo que hicieron fue cuadruplicaron la cantidad de agua erogada durante el mes de abril y el mes de mayo
comparado con el promedio de erogación de los últimos 10 años. Uh, O sea, lo que nosotros decíamos que van a ser prácticas de sobreriego y tratar de largar la mayor cantidad posible de agua, efectivamente lo hicieron. claro. Y por el otro, eh, cuando empezó la época de riego, el 15 de mayo, lo que vemos es que si bien la Dirección General de Irrigación de Mendoza lo que está diciendo es que este es un año promedio en términos de disponibilidad de agua en la cuenca, cuando todos sabemos que hay un 160% de acumulación de nieve en las zonas altas, y recordemos que estos son ríos que tienen origen nival, o sea, el agua que le da caudal al atuel es o proviene de nieve que se derrite. Sí. Entonces, si yo tengo un 160% más de nieve comparado con el promedio histórico, lo que tengo es un año extremadamente Claro. rico en términos hídricos. Sin embargo, lo que está diciendo Mendoza es que eh, este año es un año promedio, que no vamos a tener mucha agua. Sin embargo, cuando uno mira los números, en este caso dato mata relato, cuando uno mira los números de lo que están erogando, o sea, lo que está traducido al español, digamos, al castellano. Lo que está largando el embalse de Valle Grande para la zona de riego del oasis de San Rafael es un 50% más, y hasta casi el doble, de lo que ha erogado en los últimos 10 años. Y a su vez, la cantidad de agua que en este momento se está largando del embalse es la cantidad máxima de agua que pueden conducir los canales de irrigación. Esto, para la gente que no conoce esta temática, lo que tenemos que pensar es que la zona de riego del oasis de San Rafael tiene canales que distribuyen el agua. Esos canales tienen cierta capacidad de conducir el agua, digamos, ¿no? Si uno les incorpora más agua de la capacidad que tienen para conducir, esos canales, por Desbordan. decirlo así Desbordan. llanamente, desbordan, Claro. se revientan, Claro. ¿eh? Sí. O sea, se levantan las placas, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Sin embargo, lo que están haciendo, están largando agua a la máxima cantidad posible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este sentido? Tenemos un doble discurso por parte de Mendoza. Por un lado, lo que dicen es que la cuenca del Atuel, desde el punto de vista hidrológico, es deficitaria. Es un concepto, digamos, total y absolutamente erróneo. O sea, ninguna cuenca hidrológica es deficitaria. Tiene el agua que tiene. Lo que pasa es que ellos dicen que es deficitaria porque no les alcanza a regar todo lo que ellos quieren regar. Cuando en realidad están haciendo un manejo extremadamente ineficiente del riego. Recordemos que lo que están haciendo es un riego que podríamos definirlo faraónico, digamos, ¿no? O sea, riegan por manto, riegan como los egipcios hace 4.000 años atrás, digamos, cuando debían tener eficiencia de riego en términos de riego presurizado por goteo, que es el tipo de riego que, por ejemplo, en la provincia de La Pampa tiene en sus áreas bajo riego sobre la costa del río Colorado. Tal cual. Pero bueno, volviendo a este punto. Entonces, ellos argumentan de que no hay agua, cuando en realidad todos sus datos, toda la información pública que los distintos organismos del gobierno mendocino publican, demuestra claramente que hay agua en el sistema y que si cumplieran con el fallo, eso no le generaría absolutamente ningún problema, y que obviamente cumplir con el fallo depende de la buena voluntad de la hermana provincia de Mendoza de cumplir justamente con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. José, te Sí. consulto, hablando del fallo, ¿y qué dice la Corte, o qué dijo la Corte cuando La Pampa le presentó esas pruebas en abril, mayo de este año? Bueno, lo que hizo la Corte fue, le dio vistas y pidió respuestas, que es parte del procedimiento Sí. legal, Mm. a Nación y a Mendoza.
Por el lado de Nación, Nación no respondió a ninguno de nuestros argumentos. No analizó si los datos que nosotros estábamos presentando y las proyecciones que hacíamos sobre la dinámica de los embalses del Niwil eran correctas o incorrectas. O sea, en una palabra, Nación tiró la pelota al córner o tiró la pelota afuera. Y en el caso de Mendoza no rebatió ninguna de nuestras argumentaciones, ni tampoco justificó el manejo del agua en la cuenca. ¿Y la Corte? Consecuentemente, ¿Y la Corte qué bueno, ahora con esta presentación que nosotros volvemos a hacer, en el sentido de que, a ver, básicamente lo que planteamos son dos cuestiones. Por un lado, la realidad nos dio la razón y comprobó que las proyecciones que nosotros hicimos se cumplieron. Consecuentemente, hay agua en el sistema, o sea, hubo agua y hay agua en el sistema en cantidad suficiente para cumplir el fallo. Eso por un lado. Y por el otro es, bueno, no hay excusas para no hacerlo. Y lo que podemos decir es que de cierta manera la pelota está en la cancha de la Corte. Habrá que esperar ahora, frente a esta nueva presentación, donde realmente no hay excusas para no cumplir con el fallo. Esperamos efectivamente que la Corte Suprema conmine a la hermana provincia de Mendoza a que cumpla con ese fallo, porque, digamos, si no se presenta la situación un poco irreal a veces, en el sentido que la Corte permite que no se cumpla un fallo que ella misma dictó. Claro, sí, sí, sí. José, ¿y el agua que está ingresando a la provincia de La Pampa o que se espera que ingrese va a ser agua de reuso del río de Sí, eso Mendoza? es buena tu pregunta, porque muchas veces la situación en el terreno lleva a confusión. Sí. Aclaro esto. Lo que nosotros tenemos como ingreso de agua, que ha sido, yo diría, casi permanente a lo largo del año, es agua de reuso. En realidad no es de agua de reuso, ojalá fuera agua de reuso. En realidad Mira. es el exceso de riego del oasis de San Rafael. Y esto explica un poco para que se entienda. Nosotros tenemos el embalse de Valle Grande, que es la última obra de regulación que hay sobre el río Atuel, que, como su nombre lo indica, es como un tanque de agua, es un embalse que lo que hace es almacena el agua, que después posteriormente se utiliza para riego en toda el área de San Rafael y de General Alvear. Entonces, cuando se eroga de Valle Grande, sale agua que es agua del Atuel, corre por el cauce del Atuel unos kilómetros y llega a un área donde hay lo que podríamos decir como un partidor, en el cual, por un lado, lo que tenemos es el inicio del canal marginal, que es donde se deriva el agua y después se distribuye por el sistema de canales para el área de riego, y por el otro sigue lo que sería el antiguo cauce del río Atuel. Ok, lo que nosotros siempre tenemos es que el agua que sale de Valle Grande, cuando llega a ese partidor, es derivada hacia el canal marginal y el cauce del río Atuel está seco. Entonces, toda esa agua entra en el área de riego, y después hay unos canales de drenaje al final del área de riego, y a su vez por percolación, o sea, esto es el movimiento subsuperficial del agua que se infiltra por una cuestión de gravedad, de diferencias de alturas, vuelve por debajo de Carmenza, que es la localidad, digamos, que está al final hacia el lado de La Pampa, o mirando hacia La Pampa, en provincia de Mendoza, donde termina el oasis de General Alvear. Entonces, unos kilómetros más abajo, el agua que ha sido infiltrada
esto de sobreriego y de exceso de riego, ingresa al cauce. Claro. Ingresa al cauce del Atuel, porque pensemos que el agua no miente, digamos, ¿no? Va de arriba hacia abajo. Entonces el cauce del Atuel es la parte más baja de la zona. Entonces simplemente por una cuestión de gravedad va hacia el cauce. Entonces esa agua es la que ingresa por el puente Vinchuqueros en la provincia de La Pampa, pero no es agua del Atuel. Tiene su origen como el río de Atuel, Claro. pero en realidad no es agua del Atuel, porque es un agua de pésima calidad. Pensemos que pasó por el área de riego, entonces tiene una conductividad eléctrica muy elevada, que es un indicador del contenido salino, entonces tiene muchas sales, puede llegar a tener hasta 3 gramos por litro, para que se tenga una idea, y a veces más, y para que sea para que tenga capacidad productiva y demás, tiene que estar por debajo de los 1700, Claro. o sea, del gramo y medio. Casi el doble, casi el Y si doble. yo la comparo con el agua original del Atuel, que trae 1 gramo, bueno, está clarito, digamos, ¿no? La diferencia. Y por el otro lado tiene lavado agroquímicos, pesticidas, herbicidas, o sea, es un agua desde el punto de vista de la calidad hidrológica muy, muy mala. Y esa no es el agua que La Pampa le está demandando a la provincia de Mendoza y hace sus presentaciones ante la Corte. Claro. Lo que nosotros queremos es agua del Atuel. Esto es, que cuando esa agua que sale erogada de Valle Grande alcanza el área de el partidor, donde para un lado sale el canal marginal y por el otro sigue el cauce del Atuel, esos 3,2 metros cúbicos por segundo vayan por el cauce del Atuel, Tal cual. no pasen por el área de riego. O sea, ese es un poco el planteo. Clarito, José. Más vale que vamos a seguir con este tema que nos atraviesa. Te agradecemos, como siempre, estos minutos con la radio. Un gusto y a disposición para cuando necesiten algún comentario. Bueno, estoy disponible. Muchas gracias. José, que tengas buen día, gracias. Pasaba José Gobi, el secretario de Recursos Hídricos del Gobierno de La Pampa, charlando unos minutos acá en la mañana. Qué hermesera, vamos.